El socialismo en Colombia tiene orígenes muy distintos y, digámoslo así, ha habido varias oleadas en las cuales han llegado diferentes definiciones del socialismo. El socialismo como tal es una palabra bastante equívoca que incluso ya en el siglo XIX tenía varios significados. De hecho, por ejemplo, Karl Marx y Friedrich Engels en el famoso Manifiesto Comunista, ellos determinan, pues en la parte final, en la tercera parte del manifiesto, clasifican entre unas 7 y 10 formas diferentes de definiciones del socialismo, que pasan por los socialistas utópicos, los socialistas, pues los verdaderos socialistas, los socialistas nacionalistas, los pequeños burgueses, los socialismos feudales de corte reaccionario, etcétera, que tienen, por así decirlo, diferentes formas de expresarse en los diferentes momentos históricos en los cuales esta corriente, por así decirlo, estaba floreciendo. Ahora bien, lo que debemos tener en cuenta es que en Colombia, pues también se han formado diferentes formas de socialismo. La primera forma de socialismo que ha nacido en Colombia ha sido el socialismo, por así decirlo, de cuño elitista, que nace como pasó también en Francia, digamos, de las reflexiones de las clases altas que en los salones literarios intentaban reordenar la sociedad porque estaban viendo la destrucción de la misma, sobre todo del antiguo régimen, a causa de los movimientos políticos y económicos que habían liquidado, por así decirlo, las viejas estructuras feudales que antes existían. La industrialización y el capitalismo habían transformado, por así decirlo, el rostro de las ciudades, de las técnicas, de las formas en que se organizaba la sociedad y era necesario reestructurar. Esta primera forma de socialismo, que era el socialismo de los salones, de los reyes, de los lugares, digamos, de discusión y de tertulia, era muy común a principios del siglo XIX. Entre uno de sus máximos representantes está Saint-Simon, por ejemplo, quien era un aristócrata de viejo cuño, el conde de Saint-Simon, y posteriormente, digámoslo así, esta idea de un socialismo elitista se regó por todo el mundo. Los primeros que adoptaron estas ideas acá en Colombia fueron sobre todo la clase liberal de la juventud erigida alrededor de los Gólgotas, es decir, del movimiento de los Gólgotas, donde uno de sus primeros representantes, Mariano Samper, quien en el siglo XIX fue bastante, pues tuvo una vida muy errática y que terminó como conservador, en su juventud fue uno de los abanderados de los Gólgotas y decía que el socialismo era, por así decirlo, la vía alrededor de la cual se había fundado realmente el cristianismo, que las logias masónicas que las iglesias católicas debían convertirse en logias masónicas y instaurar un reordenamiento de la sociedad, no desde el pueblo, sino desde las élites. Las élites reestructurarían, por así decirlo, el sistema económico y político social para dejar de lado las transformaciones o el devenir, digamos, desestructurador que estaba teniendo los procesos globales nacidos de este primer proceso, digámoslo así, de expansión del capitalismo para darle una nueva forma a la sociedad. Por así decirlo, socialismo fue enseñado a los artesanos en un primer momento como un intento de arrebatar, por así decirlo, la predominancia de la Iglesia Católica sobre los trabajadores e empujarlos hacia estas nuevas ideas, por así decirlo, secularizantes, liberales, de reordenamiento de la sociedad industrial vigente. Esta línea de socialismo totalmente elitista
que nace pues de los Amper, de los Santos, de los López, va a conducir todo el siglo XIX hasta llegar y desembocar en el siglo XX en los intentos de la revolución en marcha de López Pumarejo y posteriormente de las nuevas transformaciones del liberalismo con López Miquelsen, hasta que finalmente el Partido Liberal Colombiano se une a la Segunda Internacional Socialista, pues o sea, la Segunda Internacional, la Internacional Democrática, Socialdemócrata, alemana, de la que fue expulsado Lenin después de la Revolución Rusa, y que hoy en día, por así decirlo, protagoniza los sistemas de pensamiento del Partido Liberal Colombiano actual, que es un socialismo que tiene industrialización, sí, pero con, digámoslo así, cierto control estatal, una sindicalización de la sociedad desde abajo, una aplicación, por ejemplo, de todas las ideas de la higiene social, empezando por la promoción de los anticonceptivos, la migración de la población del campo a la ciudad, la transformación de, pues, o sea, de la sociedad por medio de cambios paulatinos y reformas, constantes reformas a los sistemas sociales y políticos de la sociedad, adaptándose, por así decirlo, en una especie de sistema de progreso. Por medio de la democracia, a una constante devenir y transformación de las formas sociales y políticas que tiene la misma evolución de la sociedad. Ese es, por así decirlo, el socialismo de las élites. Este socialismo, por supuesto, en Colombia ha tenido sus grandes representantes. Eh, Finalmente, por así decirlo, no podría meter la variante de Juan Manuel Santos de la tercera vía, la cual fue lanzada por los autores fabianos y por fabianos como Anthony Giddens, por un lado, y por otro, eh, el inglés, el viejo primer ministro inglés Blair, que ha sido, por así decirlo, una constante de la transformación de la sociedad. Sin embargo, este es un socialismo elitista que cuando los pobres y los artesanos se han rebelado en contra de él, no ha tenido ningún reparo en reprimirlos, como pasó pues durante la época de López Pumarejo, como pasó también durante la época de Santos, o como pasó también durante el primer, por así decirlo, entre comillas, Frente Nacional, que une a los partidos liberales y conservadores contra los artesanos en guerra y completamente sublevados, dirigidos por el general Melo, en contra, por ejemplo, de todos estos socialistas elitistas que querían eliminar, por ejemplo, las protecciones sociales y la protección del trabajo artesanal de los artesanos del nuevo Reino de Granada. La segunda forma de socialismo que ha llegado a Colombia y la segunda definición, por así decirlo, del nuevo socialismo sería la del comunismo. Originalmente el socialismo y el comunismo a veces han sido usados como sinónimos, otras veces como ideas completamente antagónicas. Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, dicen que mientras que el socialismo era una teoría de las élites y una palabra buena y aceptada por los capitalistas, el comunismo no lo era, pues era un término mucho más antiguo, pues que nació antes que la palabra socialismo. Comunismo es mucho más antiguo, de hecho se remite a algunos de los pensadores más radicales de la Revolución Francesa, digo, pues pues de la Ilustración francesa, que eran mucho más fuertes, o sea, dentro, pues que tenían reclamos mucho más duros dentro de la Revolución Francesa, y que era un término normalmente usado de forma despectiva durante el siglo XIX. Pero, por así decirlo, la segunda ola de estos socialismos es el socialismo
que nace con el comunismo, es decir, con la llegada del Partido Comunista a Colombia, que empieza a fundarse, digámoslo así, originalmente en los años 30, de la mano de la oligarquía colombiana, pues, o sea, aliado con la oligarquía colombiana, como pasaba pues durante la revolución en marcha de López Pumarejo, que los comunistas apoyaron totalmente, digamos, a esta burguesía. Este comunismo, por así decirlo, llega a Colombia de la mano de la Revolución Rusa y de la fundación de la Tercera Internacional, es decir, de la internacional fundada por Lenin en Moscú, y que tenía como misión pues llevar a cabo, por así decirlo, la revolución mundial, es decir, una defensa de la revolución mundial y reunir alrededor suyo a todos los partidos de la internacional comunista con la intención de llevar a cabo estos sueños, por así decirlo, de una revolución internacional. Entonces, esta segunda fase del comunismo llega a Colombia en parte, digamos, traída por los diferentes agentes soviéticos que hubo en la época y, y empieza, por así decirlo, a imponer los dogmas de la internacional comunista basada sobre ideas materialistas, ideas de, pues, la imposición del materialismo dialéctico, de la idea de la lucha de clases, de las formas, por así decirlo, completamente laicales que adoptaba el comunismo soviético y de toda la ortodoxia emanada del Diamat, es decir, de los manuales soviéticos de la época de Bujarin, que se tomaban de Bujarin como la palabra, por así decirlo, revelada, alrededor de la cual debía girar todas las reflexiones de los diferentes movimientos comunistas que existían. En Colombia este movimiento, por supuesto, el Partido Comunista siempre ha sido minoritario. Muchas veces este mismo comunismo ha estado en contra de movimientos populares. Uno de los ejemplos más característicos es el de Gaitán, al cual denunciaron como fascista. Por otra parte, en los últimos años el comunismo colombiano ha devenido cada vez más amarillo, especialmente después de la caída del muro de Berlín, y ha terminado aliándose otra vez con los sectores oligárquicos, como ha pasado, por ejemplo, con las estrechas relaciones que tienen los miembros del Partido Comunista Colombiano, el PCC, con el expresidente Samper, por ejemplo, el cual pues son vínculos obviamente públicos. La tercera forma, por así decirlo, de socialismo, que ya era algo discutido incluso por Marx y Engels, es el hecho de que pues, o sea, son formas de socialismo popular o socialismos criollos que existían incluso antes de la aparición de la misma palabra de socialismo, y que se remitían a las estructuras, por así decirlo, de comunismos primitivos, es decir, a la supervivencia de estructuras colectivistas, comunales, que existían, por ejemplo, entre los campesinos, entre los gremios, que funcionaban bajo consignas de solidaridad, consignas de trabajo comunal, formas, digámoslo así, de convivencia, como lo fueron, por ejemplo, los alodios en Europa, los ejidos acá en América del Sur, los aylú en el Perú, o por ejemplo el MIR ruso, o también, por ejemplo, los gremios de artesanos y el trabajo artesanal como formas, digámoslo así, de trabajos hermanados por un oficio común, y que se basaban sobre principios de mutuo asistencialismo que permitían la existencia de la sociedad. Estas formas, digamos, de socialismo, este tercer socialismo, que era un socialismo popular, un socialismo de los gremios de artesanos, fue el socialismo, digámoslo así, propiamente colombiano, propiamente criollo, que, como recuerda el gran historiador colombiano mmm, de las ideas, pues sobre todo historiador de las ideas, eh,
¿cómo es que se llama? Jaime Jaramillo Uribe, que sobre todo el historiador Jaime Jaramillo Uribe, es el socialismo de las herejías, es decir, de las herejías. Si la herejía dentro de los grupos artesanales a finales del Imperio Romano era el cristianismo, la herejía que seguían los artesanos durante todo el siglo XIX era el socialismo, que es un socialismo nacido, por así decirlo, de los restos de la masonería operativa, de la vieja masonería operativa que se remitía a los gremios, que estaba a las formas de organización de los gremios, que tenía símbolos propios, que tenía mitos, que hablaba del retorno de una edad dorada, del nacimiento de un tercer reino, que hacía referencias, por ejemplo, a formas de organización pues de los productores, las cuales habían sido abolidas por la transformación, por el paso del capitalismo pues digo, del mundo feudal al mundo capitalista, que impedía, por ejemplo, la formación de gremios, como sucede con la ley francesa, pues de la Revolución Francesa, Le Chapelier, que destruye por completo la capacidad de los artesanos para autoorganizarse, es decir, de los productores para autoorganizarse en favor del individualismo. Estas formas, digámoslo así, de socialismo criollo ha sido la tercera forma de socialismo que nace en Colombia, que existe en Colombia, que tiene raíces culturales propias, donde, por ejemplo, los Marx, Proudhon, Bakunin, todos ellos, Herbert, Murat, todos ellos son, por así decirlo, héroes de estos gremios, son héroes de estos artesanos y se toman en pie de igualdad. Es una forma de socialismo heterogéneo, en gran parte mítico, y que tiene como función, antes que nada, llevar a cabo un restablecimiento o un mantenimiento o una reconfiguración de todas estas relaciones mutualistas que estaban siendo eliminadas por la sociedad. Pues sobre todo por las oligarquías que querían controlar o querían transformar las estructuras orgánicas de la sociedad para para darles una nueva forma o resignificarlas. Este socialismo de los artesanos, como ya dije antes, que intentaron dominar, por ejemplo, las élites, pues la oligarquía colombiana, primero bajo los Gólgota, luego bajo el Olimpo la Radical, por cierto, fue siempre ajena a esa oligarquía, se rebeló contra ellos en varias ocasiones, empezando por la rebelión pues, o sea, por el alzamiento de los artesanos dirigidos por el general Melo contra la oligarquía, tanto conservadora como contra la oligarquía liberal, entre comillas, socialista, que veía peligrosas estas formas de populismo. Posteriormente se siguen revelando en 1895, hasta llegar a la fundación del Partido Socialista Revolucionario en Colombia, en el que militó la Rosa del Trabajo, María Cano, que era realmente, pues, o sea, digamos que esta era realmente la corriente de ellos, y cuyos restos del Partido Socialista Revolucionario Colombiano nace el Partido Comunista Colombiano, destruyendo las bases de ese socialismo, pues de ese socialismo criollo, que no era irreligioso, o sea, no era ateo. Primero, no era materialista, sino que tenía elementos en parte del cristianismo esotérico y de ciertos elementos espiritistas y ocultistas muy fuertes, que quería, por ejemplo, un renacimiento de la humanidad, que bautizaba a los chicos en nombre de la humanidad, que intentó hacer un golpe, pues, o sea, varios intentos de toma de poder, empezando por las huelgas de las bananeras, que terminan en una masacre, hasta llegar, por ejemplo, a Gaitán, que por así decirlo recolecta
gran parte de estos mismos sentimientos populares e intenta relanzarlos. Esta forma de socialismo, por así decirlo, orgánico colombiano, que finalmente tiene su último ascenso con Rojas Pinilla y en parte con ciertos sectores del M19, son, por así decirlo, las estructuras populares que han intentado resistirse tanto contra el comunismo materialista como contra las formas de socialismo dirigido desde arriba y oligárquico y elitista que ha intentado imponer, por ejemplo, las élites colombianas. Este socialismo, por supuesto, ha sido borrado totalmente por la historiografía marxista, por su lado, se ha apropiado de figuras como María Cano o Gaitán, los cuales en su momento el Partido Comunista Colombiano despreció, incluso sancionó o denunció como fascistas. La historiografía liberal oficialista también ha rechazado, por ejemplo, estas formas de socialismo al considerarlas demasiado reaccionarias, más o menos definiéndolas según el término de Marc Crapé, cuando habla de las izquierdas, de la izquierda reaccionaria, es decir, de las formas de izquierda anticapitalistas, antioligárquicas y antiburguesas y antiliberales, que hacen gran énfasis en los valores tradicionales del pueblo, pero manteniendo un sistema distributista, y que estas ideas, por ejemplo, muchas veces van acompañadas con un rechazo total de un ateísmo, de un laicismo, van blandiendo, por ejemplo, las insignias siempre de los artesanos y de las formas de producción de ese artesanado, empezando por las imágenes de vírgenes y cristos, a los cuales se consideran los precursores de ese socialismo. Toda esta forma, digamos, de socialismo inasimilable ha sido tanto espuriada, deformada y atacada por todas las otras dos formas de socialismos que ha habido. Por supuesto, hasta hoy en día todavía puede seguir existiendo tales formas de socialismo y sin duda seguirán existiendo en el futuro, no como teorías, sino como prácticas cotidianas de las personas y de los grupos sociales que siguen basados sobre esos sistemas de espiritualidad, muchas veces heterogéneos, herejes y completamente inaprensibles para las formas ideológicas modernas, que muchas veces los rechazan por considerarlos demasiado poco progresistas o muy problemáticos para las teorías y estructuras modernas.